Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión con un nuevo podcast. Ya tenía tiempo que no, que no había grabado podcast. Pero bueno, en esta ocasión me gustaría hablar sobre un tema al que yo he titulado pues el Club de Toby. Y bueno, obviamente para algunas personas, sobre todo jóvenes que pueden escuchar este podcast o que lo pueden ver en video, probablemente dirán, bueno, ¿y a qué se refiere eso del Club de Toby? Y para los que somos un poquito más vintage, digamos, o sea que somos un poquito más, pues más viejitos, recordarán que había pues eran unas historietas, el día de hoy les llaman cómics, y una de estas historietas o cuentos que los vendían en los en estos módulos de periódicos o puestos de periódicos en los parques o en las calles, que eran muy comunes anteriormente. Yo recuerdo que mi mamá nos compraba del Pato Donald y de Superman, Archie y todos estos, pero había uno de estos cuentos se llamaba La Pequeña Lulú, y Lulú tenía un amigo que se llamaba Toby, y Toby tenía un club. Ese club tenía una peculiaridad: el club no admitía niñas, y de hecho afuera de esta pequeña casa que tenía Toby con sus amiguitos varoncitos, decía afuera un letrero: no se admiten niñas, claramente, no se admiten niñas. Obviamente el día de hoy eso sería algo que sería totalmente mal visto y sexista y bueno, y todo lo demás. Pero bueno, el punto es de que en ese club de Toby, del que me estoy refiriendo, al que no se admitían niñas, pues yo recordando en mi niñez estas historias, el otro día me puse a meditar cuando en uno de mis videos hablé acerca de la muy mala experiencia que tuvo nada menos que el señor Mahatma Gandhi, que fue, digamos, como el padre de la patria de la India, o de los hindús, o de los indios, porque pues él logró, pues digamos, liberar a la India de la colonización de la Gran Bretaña, logró su independencia de la Gran Bretaña. Y yo narraba en ese video que Mahatma Gandhi dice en sus memorias que él tuvo la oportunidad de leer los evangelios y se dio cuenta de que pues la historia de Jesús le fascinaba. Él mismo dice que para él Jesús era un gran ejemplo, era un hombre increíble. Entonces él tuvo la oportunidad de ir a Londres debido a que, como lo decía, pues siendo la India una colonia británica, pues podían ir, tener acceso a Gran Bretaña, y él pues tenía los medios y fue a estudiar a Londres. Y él cuenta que pues estando en Londres tuvo la curiosidad, tuvo el deseo de ir a una iglesia cristiana, porque él decía, bueno, si esto que estoy leyendo en los evangelios es lo que hizo Jesús, es lo que habló Jesús, pues me imagino que sus discípulos van a ser igual. Y cuando él tuvo la oportunidad de ir un domingo a una iglesia, que yo quiero omitir la denominación, pero creo que muchos van a saber de qué denominación es, porque es una denominación histórica, y pues en esto sabemos que las denominaciones cristianas protestantes históricas pues no son muchas, pues una de ellas, voy a dejarlo ahí. Cuando él va y pues entra a la reunión, digamos, se queda toda la reunión, él narra que su experiencia fue terrible, fue de lo más lamentable que se puede hablar. ¿Por qué? Porque él dice que, pues para empezar, no hubo ni siquiera alguien, ni el pastor, vaya, se acercó a saludarlo, ni siquiera fueron buenos para acercarse. Y algo que me llama la atención de esa experiencia de Gandhi es lo que yo quiero hablar el día de hoy, al hablar de lo que es el Club de Toby, como le puse a este podcast, porque me da la impresión que eso sigue sucediendo el día de hoy en muchas iglesias. Parece como que
el que una persona pueda penetrar a un círculo de una iglesia X, no importa la denominación, aquí no importa la denominación, siempre y cuando sea cristiana, evangélica, protestante. No quiero generalizar, pero creo que puedo decir que pareciera como que pues tienes que ser alguien con ciertas características o tienes que tener ciertos atributos o contar con algún tipo de categoría o tener algo para poder entrar dentro de estos círculos que se van formando en las iglesias, porque hay que decirlo, dentro de las iglesias se van formando grupos y cada grupo, ¿verdad?, formado o conformado por ciertas personas, pues digamos se resiste a abrirse con los demás, de tal manera que cuando una persona, como en el caso de Gandhi, asiste a una reunión, le cuesta mucho trabajo porque los grupos están tan fragmentados, tan cerrados, que para que una persona penetre en ellos y tenga acceso, tiene que pasar un tiempo, si no es que años. Y puedes decir, bueno, pero eso se oye muy drástico, muy exagerado, pero es la realidad, ¿sí? Ahora, cuando yo hablaba del club de Toby, pues me refería precisamente a ese tipo digamos, de letrero que no lo ponemos, que no está visible, pero que sin embargo pareciera que cuando una persona entra a una iglesia, le cuesta trabajo poder integrarse. Obviamente no digo que en todas, no generalizo, estoy hablando de una manera, digamos, en donde muchas, no diría la mayoría, pero me atrevería a decir que un 80% tal vez, tienen un problema con esto. O sea, que una persona que va llegando, ya sea porque alguien le invitó, porque alguien la llevó, o simplemente porque iba pasando y entró, pues se da cuenta inmediatamente de que le va a costar trabajo poder interactuar con los demás. Y esto no debería ser así, porque se supone que los que estamos ahí, si bien no somos perfectos, pues somos personas que hemos entendido que somos, como todos, venimos con un pasado, venimos con una serie de problemas, con un contexto difícil, y que en Cristo Jesús hemos encontrado la solución. Y deberíamos de tener empatía hacia aquellas personas que van llegando. Sin embargo, muchas de las veces eso no sucede. Yo estaba escuchando hace una semana el testimonio de una persona que me decía que en una iglesia en cierto estado del país de México, en cierta denominación, pues el pastor era muy celoso y no permitía que entrara gente con tatuajes o incluso con algún tipo de vestimenta que él consideraba incorrecta o inapropiada, y eso aplicaba para hombres y mujeres. La pregunta es, ¿y cuál era la ropa o la vestimenta que él, que en este caso este pastor, piensa que es la correcta? Pues tal vez el tener, si son mujeres, una falda muy larga, ¿verdad? Si son hombres, pues una camisa de manga larga, no sé si el corte de pelo, eso no lo pregunté, no me lo dijeron, pero lo que sí me decían era de que este pastor era muy estricto, así me dijo, muy estricto, y que él no permitía que la gente entrara con cualquier tipo de ropa, y mucho menos con tatuajes. Y esto es cierto. En alguna ocasión otro pastor de aquí en Guadalajara me comentó el que en cierta ocasión en alguna iglesia, que no voy a decir el nombre, entró una persona con tatuajes e inmediatamente el ujier, ¿verdad? O sea, el servidor, el que está ahí vigilando o ayudando a acomodar a la gente, no le permitió entrar porque llevaba tatuajes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Nos vamos a convertir en el club de Toby donde decimos no se admiten
pues tal vez no mujeres, como en el caso de él, que decía no se admiten niñas, pero tal vez sí vamos a poner una larga lista de requisitos. Y no solo eso, sino que una vez que la persona ya ha podido entrar, le va a costar trabajo involucrarse porque no sabe a qué grupo debe incorporarse. Entonces, ahí es otra vez otro problema. Y mi reflexión y el propósito de mi podcast el día de hoy es el que podamos nosotros cambiar esto. Si tú eres un miembro de una iglesia y te congregas, pues tratar de que si tú notas esto en tu iglesia, hablar con la gente, hablar con el pastor. Si tú eres pastor, pues hablar con la iglesia y dejarles en claro, hacerles ver que una persona que nos visita por primera vez, pues es bienvenida y que no debería de tener o de ser un problema el que esa persona se incorpore, no a la iglesia, sino a nosotros, a todos nosotros, a los que pertenecemos o a los que somos esa iglesia, ¿sí? Sino que la persona debe de sentir que es amada, que es bienvenida y que cada uno, no solo el pastor, porque eso sucede muchas veces, que se piensa que el pastor, porque al final de cuentas para eso le pagamos, que él se encargue de ir y saludar y al final gastar tiempo con las personas que llegaron porque pues ese es su trabajo. No. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de acercarnos, de platicar, de presentarnos, de decir quiénes somos, preguntar quién es esa persona, que estamos a sus órdenes. Si tenemos a nuestra esposa, a nuestra familia, presentarla a nuestra familia, de tal manera que la persona pueda sentir que es bienvenida, que estamos para servirle, y no solo el pastor. Yo decía en mi video, en el que hablaba yo sobre este aspecto, al cual le titulé Que vean a Cristo en ti, yo decía, imagínense, estoy hablando de manera hipotética, y así lo dije también allá en el video, ¿qué hubiera pasado si Mahatma Gandhi hubiera encontrado otro ambiente, otra atmósfera, o otra actitud con las personas a donde llegó? ¿Qué hubiera pasado? ¿Estaríamos hablando el día de hoy de la misma India, del mismo país? ¿Estaríamos viendo eso? O tal vez estaríamos hablando de que la India, gracias al testimonio de los cristianos en Mahatma Gandhi, pues lo movieron a buscar de Dios, y él, a través del evangelio, logró independizarse de la Gran Bretaña, pero con un contexto bíblico. O sea, ¿qué hubiera pasado? Claro, aquí tal vez alguno va a decir, no, hermano, es que si hubiera sido así no se hubiera independizado, porque Pablo decía que si tú eras esclavo tenías que someterte a tus amos. Sí, pero también Pablo dijo, pero si te puedes liberar de la esclavitud, si puedes ser libre, hazlo. O sea, no estamos en contra de eso, y creo que Pablo no estaba en contra de eso. Pero aquí, obviamente, esto solamente lo podemos dejar a la suposición, porque a estas alturas eso ya no importa. ¿Por qué? Pues porque la India es un país politeísta, porque Mahatma Gandhi murió y porque la influencia que él dejó no tuvo nada que ver con el cristianismo. Entonces, solamente yo digo, bueno, ¿qué hubiera pasado? Ahora, este caso de Mahatma Gandhi se repite probablemente, y estoy seguro, en muchas iglesias en donde gente que llega a nuestras congregaciones con un problema, con una inquietud, con el deseo de poder buscar de Dios, ¿cuántos se han tenido que ir? Porque simple y llanamente se encontraron con el club de Toby, en donde nosotros no decimos no se aceptan niñas, pero decimos no se aceptan pecadores. Digo, pareciera que así es, ¿no? Creo que debemos de pensar, reflexionar sobre cómo actuamos los días domingos con la gente que llega a nuestra congregación. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo los recibimos? Nos metemos en nuestro propio círculo de amigos
y no nos importa, y que el pastor, como yo les decía hace un momento, que el pastor haga su trabajo, que él no sea el que vaya y lo visite, que es el que hable con ellos, o voy y abordo a esa persona con todo respeto, trato de dialogar con esa persona y trato de mostrarle que es bienvenida. Pues creo que nuestra actitud va a determinar mucho el que una persona se quede o siga asistiendo. Si logramos quitar esos muros o esos letreros que probablemente no los tenemos de manera literal o física afuera de la iglesia, pues sí los tenemos con nuestra actitud. Pues todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. La realidad es que hay un mundo que sigue y seguirá perdido, buscando y esperando encontrar a alguien que sea diferente a los demás, que actúe distinto a los amigos, compañeros de trabajo, que tenga otra forma de ver la vida y que le acepten tal y como es, sin importar su pasado, sin importar su vida, sin importar sus errores, sin importar sus caídas, sin importar el contexto que tenga. Simplemente saber que hay un grupo de personas que le reciben, que le aceptan, que le aman y que están dispuestos a ayudarle. Bueno, pues ese sería el mensaje que yo tengo el día de hoy en este podcast. El Club de Toby. Espero que podamos de verdad meditar en esto. Si somos una iglesia que somos de verdad personas que recibimos a la gente, que le hacemos sentir que es bienvenida. O sea, si tú me dices o si tú piensas al escuchar este podcast, no, nada que ver conmigo, te felicito, esto no es para ti. Sin embargo, si tú dices, no, pues creo que están hablando de mi iglesia, están hablando de mí, entonces hay que cambiar, hay que hacer algo, no podemos seguir así. El Señor Jesús fue muy claro cuando Él dijo que la gente podría ver en nosotros que somos sus discípulos si teníamos amor los unos con los otros. Pues me dio mucho gusto haber compartido este mensaje contigo. Mi nombre es Luis Wale y pues estoy en Facebook con mi página Luis Wale F. Estoy en Instagram también como Luis Wale F. Y en TikTok también tengo un TikTok donde subo algunos breves videos cortos, Luis Wale F. Mi correo electrónico luis-wale, WALLE, @hotmail.com. Me dio mucho gusto saludarte. Nos encuentras estos podcasts en Spotify, también en SoundCloud, en mi página. Y bueno, pues me despido. Que el Señor te bendiga. Y muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.